Esos procesos de organización de las grandes plataformas, que es el primer error de algunos productores de contenido de la República Dominicana, que dice que es una ley como una guerra entre las plataformas, entre el periodismo tradicional y las plataformas digitales, y no es cierto. Bien, Eri, me gustaría conocer tu punto de vista sobre la legislación sobre las redes sociales. Es una legislación nueva porque las redes sociales son también nuevas. Es un nuevo desafío para el derecho y es un desafío para la libertad de expresión, pero también es un desafío sobre la calidad de la información o el derecho a la información. Y para la democracia. Y para la democracia también. Yo vinculo perfectamente con el sistema democrático este tema de que todo el mundo pueda expresarse. Ahora, ¿hay alguna experiencia de un país que no tenga ningún tipo de legislación para regular? ya se está en un proceso de armonización y de regulación de las plataformas. Puedo decir Brasil, Chile hace tiempo, Colombia, otros países, e incluso me informaba el amigo Percio Maldonado que están abiertos procesos de discusión. De hecho, de un programa que estábamos, él iba a uno de ellos, para otros temas, pero con Google y etcétera, donde las tres Américas, como él llamó la América Latina, Estados Unidos y Canadá, están discutiendo una serie de cosas para tratar de armonizar estos mecanismos. La Unión Europea lo hizo, la Unión Europea lo hizo, no sé si tú recuerdas, sí. Yo lo pongo siempre de ejemplo, aquellos procesos donde las plataformas, las grandes plataformas segregaron a un periodista acusado de prorruso en el contexto de la guerra de Ucrania y Rusia, y fue a los tribunales y tuvo ganancia, ¿no? Entonces esos procesos de organización de las grandes plataformas, que es el primer error de algunos productores de contenido de la República Dominicana, que dice que es una ley como una guerra entre las plataformas, entre el periodismo tradicional y las plataformas digitales, y no es cierto. Pura y simplemente todo el sistema que existe en el actual ordenamiento de protección de la intimidad, el honor, todo ese sistema persiste tanto para uno como para otro, sí. Tanto para uno como para otro. Ahora bien, quienes sí están reguladas con un catálogo de disposiciones, con una serie de disposiciones que están bien desarrolladas ahí, porque están desarrolladas a propósito de los lineamientos que en materia de derechos humanos ha hecho la UNESCO, son las grandes plataformas digitales, para accesar a los algoritmos, para evaluar semestralmente su política, para obligarlos a que sus políticas de control de contenidos sean transparentes, para lograr la transparencia de esas grandes plataformas en lo que son sus regulaciones internas. Yo escuché con mucho gusto una entrevista que se hiciera aquí mismo, que tú le hicieras a un filósofo español, Daniel Innerarity. Muy interesante. Innerarity. Muy interesante la entrevista, donde él básicamente establecía un tema que es el tema que por aquello de Meta, de Donald Trump, de X, de la red privada de Trump, que si había derecho a... Y él establece de manera muy brillante en esa entrevista, bueno, al final, y a esto le agrego yo, o sea, si tenemos que, desde la ilustración para acá, lo que es la opinión pública, o lo que es la esfera pública, ha sido la razón, el factor fundamental, la racionalidad, la razón, ha sido el factor que ha llevado a la cultura dialógica en la construcción, con la razón como fondo, desde la ilustración para acá, a esa construcción institucional con lo cual se ha nutrido la democracia, que es el debate, que son las discusiones de ideas, que son las formas en que se van plasmando lo que algunos autores llaman hoy
los valores en la conversación pública, ¿no? En la conversación pública, y él lo menciona también. Entonces, ahí, él dice que la conversación sustituye la guerra. La guerra. No, es muy bien, muy interesante. Eso es lo que es la verdad, que es la pura verdad. Es la pura verdad. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, sí es un reto muy grande, pero ese contexto, tú no puedes por ley establecer qué es verdad o qué es mentira. No puedes. Entonces, eso, el hecho del proceso de maduración del sujeto democrático, como han dicho todos los pensadores importantes desde la escuela de Frankfurt para acá, que es la razón dialógica, tú no puedes, desde una perspectiva así, con esta enjambre comunicacional que ha irrumpido a través de la esfera digital en la conversación pública, tú lo que tienes es que apostar, como decía el filósofo a quien entrevistaste, apostar a la madurez para que la verdad vaya prevaleciendo de manera natural en los debates, con un proceso de concienciación de la ciudadanía, que es uno de los grandes retos que se tiene en esto. Entonces sí, las plataformas digitales son las grandes plataformas cuyos algoritmos y cuyos regímenes de control o de censura, como tú lo quieras llamar, para los usuarios de las grandes plataformas, son los que están verdaderamente, si se puede decir, especialmente regulados en este proyecto de ley. No así los productores de contenido. Es más, el INACON está concebido, y lo dice una de las disposiciones de sus funciones, para incluso acompañar a los productores de contenido. En este caso fue el Listín Diario, con lo que sucedió la semana pasada, que una plataforma amenazó con borrarle todo. Una plataforma de hosting, en realidad, que es la que soporta la parte de... institución, si existiera el INACON, esa institución estaba obligada a acompañar al Listín, como estaría obligada a acompañar a cualquier productor de contenido en un reclamo de ese tipo. Ahí sí está todo, pero por lo demás no hay... Aquí no hay temor para pensar en que se está configurando, como han dicho algunos, como un ministerio de la verdad. Un ministerio de la verdad. Sí. Y no es así. Cuando tú lees el contenido de todo lo que son las atribuciones del INACON, todas, empezando por su capacidad normativa y regulatoria, tiene que ser de consenso con todos los actores, evaluado, analizado por todos lados y básicamente para defender la libertad. Incluso las sanciones que algunos cuestionan son todas por evitar la consagración de la libertad de expresión, por afectar la materialización de la libertad de expresión. O sea que no hay base sancionatoria de otro tipo, que no sea la del derecho común, como tú señalabas. Creo que una de las preocupaciones existe fundamentalmente por un prejuicio o por un criterio de que la mejor legislación es la que no existe en materia de libertad de expresión. Que yo pueda decir todo, independientemente de lo que sea, que yo pueda incluso divulgar las ideas más nocivas sobre crímenes masivos, sobre masacres, delitos, afectación de menores, violaciones, etcétera, porque nada de eso puede ser sancionado debido a que hay un censor que es el censor más importante y no es el que gobierna, sino el que recibe el mensaje. ¿Me entiende? Entonces, ese es un criterio. Y creo que ese criterio, me parece a mí, es el que tienen algunos, que no es bueno legislar sobre esto porque limitaría el derecho. Yo quiero hacerte una precisión, porque jurídicamente es peor ese criterio. Así. Jurídicamente, porque yo he escuchado a algunos productores de contenido a decir que los derechos fundamentales no pueden en forma alguna ser regulados. ¿Cómo? ¿No? Como te lo estoy diciendo. O sea, que esa es la versión jurídica de lo que tú acabas de decir. O sea, que no debe haber, la mejor regulación es la que no había. Hay algunos, un joven que conocí el día pasado, libertario, Eduardo, tiene un partido político muy inteligente,
Entonces estaba diciendo, no, es que no, la clave es que no haya regulación de ningún tipo, que no haya ley, que no haya nada, esa es la libertad pura la que debe. No, incluso nuestra Constitución obliga en varios aspectos, en varios lugares, como señalaba el 68, a que los derechos fundamentales se desarrollen normativamente para una mejor tutela de los mismos. O sea, eso es universal, no es posible que ningún derecho puede convertirse en un rey absoluto, en un dios. Es un dios en el sentido de que debe ser protegido y debe ser moderado, que es la mejor expresión posible. Ya. Hay la idea de que en los medios sociales nuevos aparentemente existe una mayor libertad y que en los medios viejos existe una limitación de esa libertad. Y lo que pasa es que hay un rigor periodístico que está en marcha, en el sentido de que cualquier medio de comunicación, antes de publicar cualquier contenido, aun sea un espacio pagado, tiene que ser visto, autorizado y tiene que ser, digamos, pensado en función de si lesiona o no derechos. Muy buen punto, Fausto, muy buen punto. Mira, y quiero hacer un símil con el debate que existe en el constitucionalismo contemporáneo con los derechos sociales y los derechos de la libertad. Uno de mis autores favoritos, Luigi Ferrajoli, establecía que el problema de los derechos sociales que irrumpen básicamente a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de que es la pauta, aunque hay algunos autores que se van un poco más atrás con la Constitución de Weimar o la de Querétaro del 19 y del 17 respectivamente, que consagran fuertes derechos sociales, pero lo que verdaderamente democratizó y llevó el derecho social a una dimensión fundamental fue la Segunda Guerra Mundial, o lo que vino después del sistema de Naciones Unidas. Entonces, decía él, Ferrajoli, que el problema era que la concreción de los derechos sociales tenía una gran desventaja respecto a los derechos de la libertad, porque por 200 años los derechos de la libertad se fueron desarrollando normativamente y el Estado fue buscando mecanismos de operatividad de los mismos. Sin embargo, los derechos sociales, que son relativamente recientes, tienen un poco sustrato de experiencia en su configuración normativa, histórica y pragmática. Entonces, ¿qué pasa? Con las redes sociales pasa lo mismo. En los medios tradicionales, como tú muy bien señalas, en los medios tradicionales nos encontramos con que ya hay una práctica vieja. Imagínate, en 1881, Francia. O sea, hay una práctica vieja que se ha ido depurando de lo que son a través del director del medio, de la edición, de la revisión de los contenidos, etcétera, con procedimientos ya que tienen decenios de estar aplicados. Ese proceso no existe en lo que es la irrupción del enjambre digital, donde ya lo que hay, como decía Castells, es una especie de autocomunicación, donde ya no hay un diálogo como existía entre actores en el pasado, aunque fuera porque tenía sus autoritarismos y tenía su sesgo burgués, pero ya no hay ese diálogo. Ya lo que hay son muchísimas opiniones y por lo tanto el proceso, por eso te decía que lo de las redes sociales y lo de NECO está en el momento que estamos sentados aquí en proceso de discusión, porque ese proceso de regulación está en una fase mínima. Aquí en República Dominicana hay una ley que es la que mayor limitación establece para el ejercicio de la libertad de expresión, una ley sectorial específica, la ley monetaria y financiera, la ley sobre que regula las instituciones financieras, pero regula la información sobre las instituciones financieras. En crisis o no, se establecen muy claramente sanciones específicas para quienes hablen sobre la calidad, la seriedad, solvencia y respeto de las instituciones financieras. Tú recordarás, porque tú le diste un cercano seguimiento al caso Van Inter, del cual yo fui abogado de un acusado,
que se sacó cuando se iba a leer el informe del Fondo Monetario respecto de las verdaderas razones de la crisis bancaria, de las causales de la crisis bancaria. Ajá. El juez, en base a esa ley, ordenó a todos los periodistas salir de la audiencia. Salir de la audiencia, porque se iba a leer un informe delicado respecto de lo que había pasado en el sistema bancario en los últimos 15 años. Entonces, en base a esa disposición que tú señalas. Y otro momento en el que también el tribunal decidió, atendiendo a una petición de una de las partes, que salieran los periodistas que estaban cubriendo las incidencias de ese proceso, fue cuando compareció el expresidente de la República, Hipólito Mejía. También. Sí, sí. Entonces, creo que, por ejemplo, estos temas no se han mencionado en este caso, porque ahora de lo que se trata es, por ejemplo, del tratamiento de la información sobre la vida íntima de las personas, funcionarios públicos y gente importante del sector privado. ¿Hay derecho? Sí, hay derechos ahí establecidos. No sé si tú has visto el debate del derecho al olvido, de las decisiones. Bueno, es que a nosotros nos llevaron ante un tribunal por el tema del derecho al olvido. Yo dije que no, que nosotros no teníamos que borrar información. Fuimos a una corte de apelación, igualmente, nosotros, igualmente, y posteriormente fuimos al Tribunal Constitucional. De ahí salió la sentencia 0171 sobre acento, que es la sentencia que establece del Tribunal Constitucional que en República Dominicana no hay derecho al olvido. Fíjate bien. Del Tribunal Constitucional. Sí, o sea, y eso es, y precisamente, y eso es algo que es vinculante para el ordenamiento dominicano. Lo menciona el Listín Diario en su comunicado. La sentencia 0171 del caso Acento. Del caso Acento. Incluso cuando hablábamos de eso, a propósito del caso del Listín, yo leía el artículo 9 del proyecto. Dice, archivos informativos. Sobre los archivos. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces y de interés público. Fíjate que eso está en armonía con la decisión del Tribunal Constitucional. De interés público que hayan difundido y a mantenerla accesible en línea. Óyeme bien, no estando sujeta a la garantía del habeas data, que es una garantía constitucional. No se puede ni siquiera recurrir a no estando sujeta al habeas data, dice el proyecto de ley. Ahora, a lo que sí está sujeta, al ejercicio de rectificación y respuesta, que eso es constitucional, eso es viejo. Eso es todo el mundo. Si usted se equivocó, usted tiene que admitir que usted se equivocó y rectificar. Exactamente. Rectificar pero si fue un hecho relevante y veraz, se tiene que mantener en el archivo digital con esa precisión de que te descargaron en el tribunal o con tu versión de los hechos. Sí, pero mira, Eri, lo más significativo para mí es que este proyecto, el gobierno, el presidente tuvo la valentía de asumirlo, despenalizando el delito de prensa. Sí, ha habido... Porque aquí la gente pensó siempre que por cualquier cosa era posible pedir prisión por cualquier expresión. Ya fuese una ofensa, ya fuese, qué sé yo, un delito por una expresión ofensiva. Sí, eso ya ha venido siendo de viejo tratamiento en el sistema interamericano y en el Tribunal Constitucional Dominicano. Y ciertamente fue una valentía, porque los miembros de la comisión, o sea, todo el que vive en sociedad y ve los medios y ve las entrevistas y ve a los políticos hablando, y sobre todo en el momento de polaridad que está viviendo el debate democrático, donde nadie escucha a nadie y donde está todo el mundo centrado en autoescucharse, como se dice, y irrumpir sin ningún control. En este contexto tú oyes a la gente y te paran familiares de uno, amigos. No, pero es sangre, es cárcel que hay que dar. O sea, aquí hay una especie de autoritarismo como solución a los conflictos sociales, que es inadecuada. Yo siempre he dicho que el derecho penal no puede convertirse en panacea. El derecho penal tiene su misión constitucional, que es post hecho. O sea, el derecho penal no se convierte, ni ha sido en ninguna parte del mundo
un disuasivo o un factor para moldear conductas en una sociedad determinada. No ha sido así. Entonces, cuando la gente, yo discutía hace mucho con el tema de que cuando trabajamos la ley de salud incluimos por primera vez en la historia de la legislación dominicana lo que es la definición de malpraxis médica, y pusimos la malpraxis médica como una obligación de medios, no de resultados, sino que si tú, según el protocolo, hiciste con un paciente lo que tenías que hacer para una intervención en el riñón, básicamente tú cumpliste con tu deber independientemente del resultado. La forma en que estaba configurado antes, mucha gente cogía el camino de la acción penal contra los médicos, donde no hay intencionalidad, donde lo que puede haber es un tema de descuido, de cosas que sí, está abierta la vía correccional y está abierta la vía penal, pero como cualquier accidente de tránsito. Pero la clave es que la gente no entiende, y yo te ponía a ti de ejemplo en una discusión que tuve, ¿sí? Y te ponía a ti de ejemplo, sí, yo decía, ven acá, ¿quién tú crees que va a meter preso en este país a Nuria Piedra o a Fausto Rosario Adame? A un juez, la montaña probatoria que tú tienes que subir para destruir la presunción de inocencia es infinitamente más difícil que la montaña probatoria que tú tienes que caminar para ponerle $1 millón de pesos de sanción económica. No sé si tú me quieres. Al juez le es más fácil, se siente más libre. Esto es un hecho que no debiera existir, pero porque la verdad es que para un abogado, que tengo más de 40 años en ejercicio, destruir una presunción de inocencia es mucho más difícil que generar una sanción civil o administrativa contra ti. Es mucho más fácil. Entonces tú tutelas mejor el derecho de esa forma, porque la vía penal para resolver conflictos sociales nunca ha sido adecuada. Y no ha sido práctica, lamentablemente. No ha sido pragmática. No ha sido pragmática. No ha sido pragmática. Claro, hemos tenido casos, sí, los ha habido, sí, pero... Claro. Digamos que no representan para la sanidad del debate público ningún ejemplo. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Eric Raful, abogado, miembro de la comisión de redacción del proyecto de reforma de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que está en una comisión del Senado de la República. Volvemos un momento. Eri, ¿cómo queda el derecho al honor en la nueva legislación que se está proponiendo para modificar los artículos de carácter penal, incluso en la ley 6132? Bueno, en primer lugar está en la ley que deberá ser, en caso de ser aprobada, una ley orgánica. Eso es muy importante. Queda despenalizado los delitos de prensa. La parte penal. La parte penal queda despenalizada. Sin embargo, el tema del honor, la intimidad, la imagen, el tema de los niños, niñas, adolescentes, el tema de las personas vulnerables, discapacidad, etcétera, está debidamente tutelado y regulado en el proyecto de ley. No hay forma posible en que no sea así, porque primero porque es un mandato de la Constitución. La Constitución obliga a que se ponderen esos derechos y se preserven, siempre con primacía de la libertad de expresión, pero que se preserven, que el límite de la dignidad y honra de las personas esté debidamente preservado. Particularmente a mí me gusta, ¿cómo era que decía? La Jara era el que buscaba los papeles. A mí me gusta. Mira, el artículo 58 de la propuesta. Ponderación de derechos en conflicto. Eximente de libertad de expresión frente al honor, la intimidad y la propia imagen. Eximentes. Las autoridades administrativas y judiciales, o sea, es un mandato a los jueces, como una ley orgánica, es un mandato a las autoridades administrativas, que resulten apoderadas de reclamos con relación a la tutela de la libertad de expresión frente a derechos derivados de la intimidad y la propia imagen. Escucha bien. Procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta ley y la Constitución, ponderando los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando haya conflicto entre esos derechos. O sea, siempre, reitero, tutelando la libertad de expresión, pero la idoneidad
la necesidad y la proporcionalidad, que constituyen elementos centrales en lo que es la ponderación que deben hacer ante los derechos en conflicto o en enfrentamiento. Incluso desarrolla en el párrafo de ese artículo la forma en que debe ser razonado ello, o sea, está atando a toda eso. Entonces después el 59 desarrolla lo que son los derechos de la protección de la intimidad, pero se deben interpretar tomando en cuenta los siguientes parámetros: 1, 2, 2A, 2B, C, todo eso están ahí. Exactamente, la captación y difusión haciendo uso de la libertad de mover, interés, todo eso está, pero si tú analizas y lo ves por en la forma en que está redactado, son siempre, es un desarrollo normativo de lo que son los principios que han estado prevaleciendo en el sistema interamericano de derechos humanos y en las Naciones Unidas y en el Tribunal Constitucional Hay Americano. Algunas legislaciones que establecen más derechos para los ciudadanos que no son funcionarios públicos que para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen menos derecho frente a una denuncia, frente a una invasión de su intimidad. Así es. Tienen menos derechos. Tienen menos derechos. Tienen menos derechos. Ya el tribunal, por la función pública que desempeñan. Exactamente. Y por el nivel de tolerancia. De tolerancia que están sometidos. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. Bueno, esa es la sentencia fundamental de la libertad de expresión y se refiere precisamente a funcionarios públicos. Después, en el artículo 62, que estaban ahí desarrollados los puntos, se establece de manera clara y precisa en el último párrafo, sí, que los medios de comunicación, sea cual fuere su naturaleza, que de manera voluntaria difundan mensajes que de forma manifiesta denigren la dignidad humana en general, o dirigida a grupos de personas, o vulneren los derechos fundamentales de los menores de edad de conformidad con la ley, incurrirán en infracción grave, que son los cierres de 90 días y 200 salarios mínimos, me parece, hasta. Entonces, pero son regímenes, es muy importante establecer esto, hablando de ley mordaza y de cosas. No hay una sola disposición del régimen sancionador de este proyecto de ley que no esté en varios lados del articulado, por mandato constitucional y por mandato de otras leyes orgánicas, sujeta al proceso sancionador administrativo de la ley 107-2013, que es la ley que organiza la relación de los particulares con la administración. Y eso, como dicen, no, que la cómoda, no. Eso está sujeto a un procedimiento sancionador administrativo con todas las reglas del debido proceso y del derecho de defensa desarrollada ad infinitum en el proyecto, para que tengan derecho a defenderse, pero también como el sistema contencioso administrativo es parte del sistema de justicia dominicana, y tú tienes facultad de llegar al Tribunal Superior Administrativo y tienes facultad de llegar al Tribunal Constitucional y tienes facultad, a la Suprema Corte de Justicia, y tienes facultad de llegar. O sea, tú es parte del ordenamiento del régimen sancionador administrativo, está todo organizado de forma tal que se tutelen todo el resto de las disposiciones sancionadoras, tienen que ver con la tutela de la libertad. El proyecto entregado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo al Senado de la República, ¿es el mismo proyecto que ustedes entregaron a la Consultoría Jurídica? No, en esencia es el mismo proyecto. Ya. En esencia es el mismo proyecto. Hay que sí, todo, básicamente todo. Hay que reconocer que la Consultoría Jurídica hizo, ese equipo de abogados que está ahí, hizo una serie de observaciones que sometieron a la comisión. Sí. Más bien de procedimientos, de forma, no de contenidos. Pero hizo una muy valiosa, que fue en la actividad sancionadora de INACON, segregar, como pasa en el proceso penal, al investigador del sancionador. O sea, para que quien haga el expediente contra
la persona que esté sometida o que haya dicho una cosa sea independiente de quien lo vaya a conocer al interior. O sea, son temas de procedimiento importante ese caso, y lo otro de forma básicamente importante. Bien, la Comisión del Senado de la República ha dicho que tiene la facultad de hacer todas las consultas que entienda y que finalmente lo va a proceder con la propuesta. Pero Fausto, es que ese es el procedimiento que está previsto en la Constitución. Sí, está bien, de acuerdo, pero yo te lo menciono por una razón. Nanfi Rodríguez, el coordinador de la comisión, dio unas declaraciones en un programa de televisión en el que él decía que él iba a proponer la exclusión de la parte relativa a los nuevos medios sociales de la propuesta. Sí, el amigo Nanfi, que es el coordinador, y la verdad que el trabajo de coordinación que hizo en estos 2 años y medio fue, tú le puedes preguntar a cualquier miembro de la comisión, fue extraordinario, porque debe ser el abogado con mayor experiencia en temas de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Él, en primer lugar, él ha dicho de manera clara que fue una opinión personal, que no arrastraba o no involucraba a la comisión. Fue una discusión personal y en aras, y creo que la hizo de buena fe. No, estoy convencido de que la hizo de buena fe. No la comparto, se lo dije personalmente, le escribí y hablé con él y hablamos y tuvimos una sesión en la comisión después de esa declaración. Él decía que si ese componente se convertía en un factor que haría sucumbir la ley, pues que se adoptara el modelo brasileño, que se ha segregado. En Brasil se ha trabajado la ley marco en virtud de los medios tradicionales, como es cosa, y hay una ley especial que se está trabajando, que se ha trabajado para los medios digitales, o sea, por disposiciones distintas. Él dijo que ese podría ser un modelo, posición que nosotros no compartimos, y con todo respeto, y se lo dijimos a él, lo analizamos, en el sentido de que, en primer lugar, parte de una premisa falsa. Parte de una premisa de que ciertamente las redes digitales los medios digitales estaban afectados en este anteproyecto, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, la regulación que se tiene sobre ello es la del derecho común, y la regulación fuerte contra las grandes plataformas, precisamente para proteger a los productores de contenido del falso debate que se ha dado en dos vertientes. Primero, que esto es un tema de una guerra entre los medios tradicionales y los medios digitales, que no es cierto, porque ha sido homogénea y equitativa, igual para todos, las regulaciones que van a subsistir del ordenamiento, como tú señalabas, del ordenamiento general, y lo que sí tiene mecanismos novedosos de supervisión y de control son las grandes plataformas, cuyos algoritmos, cuyos contenidos, cuyas políticas tienen que ser transparentes, públicas en idioma español, y ser sujetas incluso a evaluación semestral por el INACOM. O sea, es un reto, y un reto importante, porque el ecosistema digital es complejo y cambiante. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, habrá recursos para eso. Señores, el sistema monetario financiero lo ha hecho con la superintendencia. Indotel es un ejemplo de que se pueden tener entidades con capacitación técnica para recursos. Ahora, eso sí tengo que decir a los legisladores, al gobierno, a todo el mundo. Ciertamente, desde que tú sabes la tradición autoritaria que ha existido en nuestro país, y sobre todo la moda autoritaria que hay en estos días, de polaridad y de tensión y de discurso antidemocrático, yo entiendo como válida los temores. Tienen un fundamento histórico de la tradición autoritaria, de lo que Octavio Paz llamó el ogro filantrópico, y todo esto, y de Orwell, y todo esto temor, o los tiempos nublados, independientemente del contexto distinto que lo trabajó Paz. Hay un temor a eso. ¿Por qué? Porque ciertamente toda ley es una hipótesis de trabajo. Entonces, sobre todo el Senado, la conformación de esa entidad tiene que ser con personas con
que tengan y que lleven a la misma una tutela verdaderamente de valores democráticos para incidir en el régimen, para poder tener, y tiene que haber también capacidad económica, que se prevé la independencia ahí, para que se creen mecanismos de seguimiento, evaluación y control, incluso del impacto de las políticas de promoción del Estado, lo dice un artículo, se tiene que evaluar cada cierto tiempo el impacto de las políticas que se hagan en la libertad de expresión, como una especie de mecanismo de autocontrol del Estado, para ver cómo va impactando y cómo va mejorando la libertad de expresión en el sistema. Es complejo. Es complejo. Es complejo, pero es un reto que lo peor que puede pasar, como decía, yo siempre lo cito, el amigo Alberto Binder, a propósito de la reforma procesal penal que fue tan criticada por los mismos grupos tradicionalmente autoritarios, que prevén que aquí no iba a haber capacidad para desarrollar una investigación o para generar un régimen de prueba o de valoración de la sana crítica. No, lo peor que puede pasar es que con un instrumento garantista como es el INACON, se produzcan mañana políticas represivas o autoritarias. Eso es lo peor que le puede pasar, porque desnaturaliza y afecta el valor institucional en la comunidad. Y por eso el valor que tiene que sea una designación de un organismo cruzado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y la inamovilidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Eri, muy agradecido de esto. Hay temas que uno dice, bueno, quedan dudas. Yo mismo me quedo con algunas dudas. Por ejemplo, el ejercicio periodístico y el ejercicio de los periodistas egresados de una universidad, que están rigurosamente regidos por un ordenamiento deontológico y técnico. Es distinto al ejercicio opinativo de gente que se convierte en comunicador, desde cualquier otra profesión. Sí. Y por ahí debate y dice cualquier cosa, y no está regido por lo mismo que sí están regidos los periodistas. Entonces, son dos elementos distintos, con bocinas diferentes, pero que están siendo regulados por la misma legislación. Así es. Bueno, muchas gracias, Eri, y muchas gracias a ustedes, amigos, por la compañía en este interesante diálogo sobre esta propuesta de ley que está en el Senado de la República. Hasta luego.